Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo crear una base de datos, ya que nuestro tema es trabajar los datos. Desde PHP, lo primero que tenemos que saber es cómo crear esa base de datos para luego entrar con PHP y trabajar. Lo primero que vamos a hacer entonces es entrar acá al panel de control para activar las opciones para que me pueda trabajar, para poder trabajar con la base de datos. En este caso, la base MySQL. Como siempre, venimos acá, siempre hacemos clic en Start para comenzar a trabajar con PHP, pero esta vez también vamos a darle a Start en donde me señala MySQL para poder trabajar con el gestor de base de datos para crear la base. Entonces, una vez que ya están ambos habilitados, cierro, venimos acá y acá, a ver, vamos, ahí está, bien. Y acá escribimos entonces, como siempre, http, dos puntos, barra, barra, localhost, y nosotros siempre acá poníamos nombre de carpeta o nombre del archivo que queríamos ejecutar. En este caso vamos a poner php myadmin, que es el nombre del gestor de base de datos que me va a permitir crear mi base. Entonces php myadmin, enter, y aquí está. Acá está entonces mi gestor de base de datos. Yo acá tengo de este lado en el panel las bases y de este lado cómo trabajar con cada una de ellas. Este panel puedo ocultarlo o puedo mostrarlo. Vamos a crear una nueva base, entonces hago clic acá en nueva. Cuando pongo crear nueva base, hay básicamente dos cosas que yo tengo que configurar. Una es el nombre de la base de datos y otro es el cotejamiento. El cotejamiento acá vendría a ser el charset, o sea, el conjunto de caracteres que va a manejar mi base de datos, porque no es lo mismo el idioma en el que yo creé mi base. Los caracteres de español no son lo mismo que los caracteres, por ejemplo, del portugués, del, qué sé yo, puede ser del chino, de los países árabes, etcétera, etcétera. Entonces, yo acá puedo elegir otro conjunto de caracteres según el idioma con el que necesite trabajar, pero no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar ahí como está. Y acá vamos a poner nombre de base de datos. Vamos a crear una base de datos de colegio, entonces pongo colegio, ¿sí? Y acá le doy a crear. Vamos a alejar un poquito la pantalla, entonces tengo nombre de base, cotejamiento o conjunto de caracteres charset, y acá el botón crear. Le doy clic y ya está creada mi base de datos colegio. Acá me deberían aparecer las tablas que tiene la base de datos, pero en este momento no tiene ninguna. Vamos a crear la tabla alumnos. 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 Bien. Acá tenemos que poner el número de columnas o número de campos que tiene nuestra tabla de alumnos. Suponiendo que nuestra tabla tenga legajo, nombre, apellido, curso, división, fecha de nacimiento. Bueno, vamos a hacerlo hasta ahí. Por supuesto que puede tener mucho más. Ahí son 6 campos, entonces pongo 6. Le doy a crear y aquí me aparece entonces las 6 filas. Por supuesto que, como dije recién, después si necesito más puedo insertar más, no hay ningún problema. Entonces vamos a definir. Primero voy a acercar un poquito acá. Entonces, legajo. Acá en esta columna yo defino el nombre. Acá yo defino el tipo. Mi legajo va a ser mi campo clave numérico, entonces lo voy a dejar int. Igualmente acá puedo hacer clic y seleccionar otro tipo si yo quisiera. Vamos a dejarlo int. Y acá vamos a definir el índice.
Como el legajo va a ser una clave numérica, una clave principal, le vamos a poner primary. Y acá nos consulta sobre el tipo de clave y el nombre y le ponemos continuar. Nos movemos un poquito porque nos interesa que esta clave principal sea autoincrementable. Autoincrementable significa que en la medida que se vayan agregando nuevos alumnos, este número se va a incrementar automáticamente. Al principio, cuando ingrese el primer alumno será 1, después cuando ingrese el segundo será 2 y así sucesivamente. Entonces, no tengo que andar controlando yo cómo va ese número. Directamente, el sistema me lo va a incrementar automáticamente y yo no me tengo que preocupar por eso. Entonces, cuando yo tenga que agregar un nuevo estudiante, no hace falta agregar número de legajo porque el legajo ya me lo va a calcular automáticamente el sistema. Entonces habíamos dicho legajo, apellido, apellido le vamos a poner varchar. ¿Cuál es la diferencia entre varchar y text? Fíjense, yo me posiciono ahí y automáticamente aparece una descripción, dice varchar, una cadena de longitud variable 0.65, 535. La longitud máxima está asociada al máximo de un registro. Y text, acá, bueno, podemos ver que es mucho más el tamaño de la cadena de caracteres. ¿Cuál es la ventaja de varchar? Que yo puedo poner varchar y poner 250 caracteres, por ejemplo. En cambio en text, si yo pusiera text directamente, esto no lo configuro y me permite almacenar 65.000 caracteres. Vamos a manejarnos con varchar, apellido con 40 está bien, nombres también varchar de 40, habíamos dicho curso. Curso ya no sería un int, porque un int es un número bastante largo. Vamos a elegir este tipo, que es un entero mucho más pequeño, porque yo en curso simplemente tendré que poner los números del 1 al 6. Entonces con este tipo ya funciona. Acá en longitud no decimos nada. Curso división. División también vamos a configurar un varchar de 1. ¿Qué vamos a decir? Fecha de nacimiento. Fecha nacimiento. Fecha de nacimiento, vamos a definirlo tipo date. Ahí está, entonces tenemos el campo legajo, que es clave primaria y autoincrementable. Apellido varchar de 40, nombres varchar de 40, curso un entero pequeño, división un varchar de un carácter y fecha de nacimiento tipo date, o sea, tipo fecha. Le damos a guardar y aquí nos sale nuestra base de datos, nuestra tabla, no nuestra base de datos. Acá sale nuestra tabla. Si yo hago clic acá en colegio sí aparecen las tablas, las tablas de colegio. ¿Sí? Yo hago clic en alumnos y puedo hacer clic aquí en examinar, si aparece el contenido, puedo hacer clic en estructura, que me aparecen los campos. Recién dije mal, recién dije que están en tablas, no, estos son los campos de mi tabla, ¿sí? Y acá puedo hacer clic en insertar, vamos a hacer clic en insertar para guardar algunos datos. Legajo no va a poner ningún valor, acá podemos poner apellido, nombre, curso, división, acá elegimos una fecha, vamos a poner, bueno, vamos a poner 2. Vamos a poner también Pérez, por ejemplo, perdón, Analía, curso, división, también, y una fecha de nacimiento. Y le damos a continuar. Cuando le damos continuar, internamente se ejecuta esta instrucción, que es una instrucción SQL que agrega los valores a la tabla. Si hacemos clic en examinar, vamos a ver que los valores que acabamos de ingresar ya están en nuestra tabla. Entonces de esta manera hemos creado la tabla
y haciendo clic en insertar le hemos insertado algunos valores.